Herzog es un término alemán que generalmente se refiere al título nobiliario de duque. Pero ¿sabías que también puede hacer referencia a un robot gigante asesino? Una cosa que me gusta hacer como hobby es jugar videojuegos viejos que no conocía. Así fue como me enteré que en el año 1988, la empresa llamada Technosoft o Technosoft, desarrolladora de juegos famosos como Thunder Force y Thunder Force 2 y Thunder Force 3, decidió lanzar al mercado un juego de nombre Herzog o como le quieras pronunciar, que es considerado hoy día como el tatarabuelo de los RTS, o sea, Real Time Strategy, o cristiano, estrategia en tiempo real. Claro que si ves estas imágenes sin que nadie te proporcione este dato, lo más probable es que pienses que se trata de un simple shooter de navecitas al mejor estilo Galaga. O cualquier otro del que hace piu 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 piu. Este juego fue pensado para las plataformas MSX2 y PC88, que si no te suenan es muy probable que se deba al hecho de que se vendieron y fueron mayormente populares, principalmente en Japón, y que además no son realmente consolas de videojuegos como se suele pensar, sino que se tratan de microordenadores domésticos bastante versátiles, en los que también se pueden jugar videojuegos. Por cierto, yo me voy a concentrar en la versión de MSX porque la versión de la PC88 me parece virtualmente injugable. Por otro lado, como dato curioso, se supone que la MSX2, que fue desarrollada por Microsoft por cierto, fue bastante exitosa en algunas partes de Europa, Brasil, Chile, Cuba, ¿la Unión Soviética? E inclusive Argentina, de donde yo vengo. Y si bien nací en los 90s, y aunque me rodeé toda la vida de gente muy versada en el ámbito informático, la verdad es que jamás había escuchado hablar al respecto, así que no puedo negar o confirmar nada. Pero al margen de esto, la MSX2 no era para nada una máquina débil, contaba con un procesador Zilog Z80A, algo así, de 3,58 MHz y 128 KB de RAM, y algunos modelos tardíos llegaron a tener hasta 512. ¡Buah! Que en comparación con la memoria de otras consolas de la época, tiene más que suficiente para entregarnos una experiencia de juego muy fluida. Retomando el juego, tan pronto como inicia, nos cuenta una historia un poco genérica, con imágenes estáticas al mejor estilo de presentación PowerPoint. La historia nos narra un conflicto entre dos facciones, una llamada la República de Mercies, algo así como la República de la Misericordia o Misericordiosos, o como lo quieran traducir, y una fracción terrorista llamada el Ejército de Liberación Ruth, que puede significar piedad, supongo, o puede ser un simple nombre propio, aunque no le queda muy bien ese nombre a un ejército terrorista, pero bueno. En fin, el presidente de los Mercies, un hombre llamado Hughes, es asesinado por el líder de los terroristas, un tal Roger Tense, lo cual lleva a ambos bandos a una guerra abierta y sin cuartel. Pero los sucesos particulares del juego toman lugar 10 años después de todo esto, cuando las fuerzas de los terroristas están cerca de Vaxxon, la capital de los Mercies, ante lo cual estos últimos lanzan un ataque directo hacia Remerge, capital del Ejército de Liberación, en un intento final por terminar la guerra. Aunque sinceramente no estoy seguro de nada porque no leo japonés y tuve que usar Google Translate para enterarme de todo. Para llevar a cabo el ataque contamos con una serie de unidades bélicas que incluyen tanques con cañones de 120 mm, tanques antiaéreos, motocicletas con sidecars que tienen montado alguna clase de metralleta o eso parece, porque las imágenes tienen calidad de fotocopia, cañones estáticos de 180 mm, vehículos de misiles móviles y finalmente un robot gigante llamado NEA-1 que tiene la capacidad de volar armas y puede transportar otras unidades, y es además
este robot el que vamos a utilizar personalmente para atacar, así como desplegar tropas y enfrentarnos contra el robot gigante enemigo llamado God 33, que tiene capacidades similares, pero es rojo. Ah, por cierto, también hay infantería, pero la verdad que me dan mucha lástima. No entiendo con qué propósito los mandarían a luchar contra robots gigantes, o sea, ¿qué logran con eso? No tienen ninguna oportunidad, pobrecitos. En cuanto a las mecánicas, del lado inferior de la pantalla estás vos, de color azul, y del lado superior están los terroristas, de rojo, típico. La meta es bastante simple, enviar unidades desde tu base hacia la base enemiga sin que sean destruidas en el camino. Para desplegar las unidades debemos acceder al menú de despliegue, donde podremos seleccionar las diferentes opciones de acuerdo al dinero que tengamos disponible para ello, que al parecer se acumula de manera automática y no tenemos ninguna clase de influencia sobre ello, tornando todo en un simple juego de paciencia. Qué bonito, che. Además, cuando tenemos el dinero para comprar las unidades en cuestión, debemos seleccionar la línea en la cual queremos desplegarla, y luego la veremos avanzar, obviamente en tiempo real, en dirección hacia la base enemiga. Esto es, a todas menos a los cañones estáticos, a los cuales debemos depositar manualmente en el lugar que queremos, donde se van a quedar allí solo para siempre, jamás. Las unidades desplegadas se pueden arreglar por su propia cuenta, y la mayor parte de la experiencia del juego se centra en la lucha uno contra uno de los robots gigantes. Tu robot tiene la capacidad de atacar y puede ir contra unidades de tierra o bien directamente contra el robot enemigo. Para atacar las tropas terrestres debemos descender a nivel del suelo, ya que de otra forma los disparos pasan por encima. Y para enfrentarnos al robot enemigo debemos elevarnos y colocarnos en el rango de ataque directo, y esto es importante porque el área de impacto es bastante precisa. Además, la velocidad a la que se mueve puede hacer que se nos dificulte lograr esta tarea, pero con un poco de práctica y paciencia se vuelve una experiencia un poco más accesible. Finalmente, si conectamos suficientes disparos, el robot enemigo explota, aunque luego de un rato regresa al campo de batalla como si nada hubiera ocurrido. Por otro lado, con cada disparo que recibimos, nuestra armadura se ve comprometida, pero podemos mejorarla en el menú de despliegue de unidades, y además, si interceptamos al enemigo de manera directa, podemos hacerle daño cuerpo a cuerpo, aunque esto es peligroso ya que también nos provoca daños a nosotros mismos, y finalmente explotamos, como era de esperarse en todo juego de robot gigante. Debo recalcar de igual manera que es preciso que mantengamos a raya la inteligencia artificial, ya que de no hacerlo, esta descenderá al nivel de nuestras unidades y las destruirá sin ninguna piedad. Hay que tener muy en cuenta esto, ya que, como mencioné antes, nuestras unidades deben llegar a la base enemiga para provocarle daño que se irá acumulando y hará que, finalmente, la base en cuestión explote, ganando la partida. Caso contrario, nuestra base explota. ¿Qué tenían los 80s con las explosiones, por Dios? Y nos parece un triste cartel que explica cómo fallamos en salvar al mundo de que los terroristas establezcan una dictadura, nuestra familia y vecinos nos odian, se murió nuestra vaca, fin. En lo que respecta a la duración, tenemos que repetir las mismas acciones por 9 diferentes escenarios, que tienen diferentes biomas o entornos, como el segundo nivel, que es un desierto, o el tercero, que es una jungla, o eso dice al menos. Y además, si uno pierde en el primer nivel, respetando la historia ficcional del juego, pierde totalmente ya que es la capital de los Mercies. Sin embargo, si uno es derrotado en otro escenario, simplemente retrocede un nivel. No obstante, lo que más me llama la atención son los nombres raros que podemos ver en el mapa. Por ejemplo, está este que se llama Cavern, así con B larga, y es literalmente una caverna, que encima te agrega rocks al lado, así entre paréntesis, por si no te quedó claro. O este otro que dice Aztec, y que son unas ruinas posiblemente aztecas, aunque parezcan más bien griegas. Y realmente me gustaría saber qué hay en este lugar que dice healthy, o sea saludable en inglés. O si esta isla llamada Monkey está llena de monos, y si esta letra de este lugar es la que creo o simplemente soy un mal pensado. Y cuando llegamos al nivel final, en la capital de los terroristas, Remerge,
nos encontramos con una versión similar a nuestra base del principio, nada más que, probablemente ya te lo habías imaginado, en color rojo. Y si logramos vencer a la máquina... spoiler alert, supongo. Nos encontramos con una simple imagen estática contándonos que el ejército enemigo fue aniquilado y ahora hay paz para siempre. Y fin. El juego en general parece entretenido, pero hay algunos aspectos negativos que vale la pena mencionar y pueden hacer que nuestra experiencia esté totalmente comprometida. En términos gráficos, el juego no es de lo peor que existe, pero tampoco podría decir que es lo más atractivo. Por un lado, la paleta de colores es bastante amplia, posiblemente gracias a la capacidad de procesamiento de la MSX, pero a la vez, el scroll de la pantalla no es precisamente el más fluido que haya visto, lo que me hace pensar que tal vez la mayor parte de la memoria está siendo ocupada por la inteligencia artificial y los colores. Además, a nivel de los personajes, estos tienen pequeñas animaciones que le dan un toque al juego que lo hace sentir un poco más vivo. Pero por otro lado, cuando hay muchas unidades movilizadas al mismo tiempo, el juego entero comienza a volverse cada vez más lento y aparecen pequeños parpadeos en los sprites, fenómeno al que se conoce como flickering. Aunque podría decirse que no es tan grave. Lo que sí es grave, sin embargo, es cómo la inteligencia artificial se ve afectada por estas limitaciones de memoria. Verán, normalmente la máquina se comporta de manera aleatoria y hasta caótica. Al principio del juego puede que no resulte un gran desafío, ya que si bien se mueve muy rápido en términos generales, muestra un comportamiento balanceado entre dedicarse a desplegar unidades, ignorarnos por completo para intentar aniquilar a tus tropas, esquivar los misiles que le dirige nuestro ejército y enfrentarse en combate uno a uno con nosotros. Pero a medida que avanzamos en los niveles, la inteligencia artificial comienza a dirigirnos cada vez más atención y parece determinada a hacer todo lo posible para que no podamos seguir adelante. Esto, no obstante, como mencionaba antes, se ve completamente afectado por la cantidad de unidades desplegadas en el campo de batalla, a un punto en que directamente llega a congelarse y no mostrar signo alguno de reacción hasta que se destruyan algunas de las tropas presentes. Otra cuestión que dejé de lado es lo que ves a un costado. Me salió una rima. Probablemente hubieras pensado que yo edité ese cartel que ocupa la mitad de la pantalla por cuestiones estéticas, pero no, está allí como parte del juego, recordándote todo el tiempo a qué estás jugando para siempre. Aunque probablemente la realidad sea más triste, ya que este es un recurso muy conocido que solían utilizar los programadores para ahorrar algunos recursos. Es decir, el juego no está corriendo a la resolución completa de la pantalla, ya que de lo contrario ocuparía más memoria. Y esto es algo que se llegó a utilizar inclusive en juegos más avanzados como el famoso Doom. No obstante, se aprovechó este cartel para colocar allí algunas advertencias y los nombres de los tonos que suenan de fondo, pero me hace cuestionar fuertemente las decisiones de los programadores porque, por si no lo notaste, en la parte superior de la pantalla está el minimapa, donde podemos ver unos pequeños puntos rojos y azules que representan la posición de nuestras unidades, que francamente es bastante difícil de ver. Y es realmente frustrante porque algunas veces la inteligencia artificial nos ignora por completo, sigue de largo hasta la base y suelta unidades enemigas cerca, pero no las llegamos a detectar por lo pequeño que se ve todo, y no nos damos cuenta hasta que es verdaderamente tarde. Ya que mencioné a la pasada la música, sí, el juego tiene música y de hecho cada nivel tiene su propio tema, lo cual me parece genial. Alguno que otro puede sonar más llevadero, como el tema del nivel 3 que se titula Take It Easy, pero en términos generales ninguno de los tonos me pareció lo suficientemente pegadizo porque tienden a ser bastante genéricos. Más allá de eso, no es la peor música que he escuchado en el mundo de los videojuegos, o al menos no suena tan mal como puede llegar a pasar en otros sistemas incluso más avanzados como la Mega Drive. Lo que es bastante positivo, pero como son unos loops de 8 bits donde predomina el sonido del sintetizador y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que lleva a completar un nivel, los tonos pueden llegar a tornarse un tanto molestos o hasta aturdirte en cierto nivel. Pero nada que no se solucione apagando el sonido y poniendo un disco de Juan Gabriel. ¿Por qué Juan Gabriel?
A todo esto hay un aspecto que todavía no había mencionado, pero que puede que sea el más importante de todos, los controles. Porque ¿cuál es el punto central a la hora de jugar un juego? Y en el caso de Herzog, esto puede que sea la peor parte. Por un lado está la cuestión de los direccionales, porque al presionarlos estos no hacen que el personaje se mueva en esa dirección de forma automática, sino que él mismo gira lentamente en esa dirección y puede llegar a ser decisivo a la hora de conectar algún que otro disparo, y es tan incómodo que la máquina misma parece tener problemas con esto. Por otro lado, solamente hay dos acciones principales, aterrizar y flotar, que están asignadas a la tecla Alt, y luego disparar, asignada a la tecla espaciadora. Pero como ya mencioné varias veces, podemos desplegar tropas, y para hacerlo debemos apretar las dos teclas al mismo tiempo, o sea, Alt más espacio. El juego fue pensado para las plataformas MSX y PC88, ¿no? ¿Y cuál es el aspecto más notorio de estas plataformas? Bueno, se supone que su versatilidad, y que esto en parte está determinado por el hecho de que son computadoras y como tales contaban con teclados, es decir, tenían botones más que suficientes para asignar cada acción a una tecla diferente. Inclusive tenías una tecla Enter muy grande, o también, no sé, Home por ejemplo, y ¿no sería más lógico asignar un menú a una de estas teclas en lugar de tener que hacer una combinación? Porque además sucede muy seguido que querés descender o ascender y disparar rápidamente, pero terminás accediendo al menú de despliegue y al salir podés recibir algunos disparos gratis, afectando muy directamente tu capacidad de maniobra y respuesta. Y aprovechando que mencioné este menú, para desplegar unidades necesitamos dinero, y luego seleccionar la línea en que deseamos que se mueva esa unidad con esta flechita que vemos aquí. Lo cual parece simple, pero tengo que admitir que al principio no lo sabía y me pareció poco intuitivo. Esto se debió a que algunas veces tenemos el dinero para comprar la unidad, la seleccionamos y esta no se despliega. Por lo que llegué a entender, parece haber un límite en cuanto a la cantidad de unidades desplegadas en una misma línea. O bien es eso, o puede que simplemente los controles tengan alguna clase de delay y por eso no respondan, aunque muy probablemente sea lo primero. Es una mecánica muy molesta que llega a afectar el ritmo del juego, pero no tengo ganas ni formas de comprobar a qué se debe y el juego tampoco te lo explica. Además, cuando salís del menú de despliegue, si decidiste crear un cañón estático, te vas a dar cuenta de que no podés atacar. De hecho, el juego nos dice que el ataque está disenable, y esto se debe a que ahora cargamos con la unidad que creamos. Para soltarla debemos descender al nivel del suelo para luego apretar disparo, y eso hace que la coloquemos en ese sitio. Esto lo podemos hacer con todas las unidades de hecho. Si bien al crearse aparecen desde la parte inferior de la pantalla, donde está nuestra base, las podemos llevar con nosotros a cualquier parte del mapa. Pero para hacerlo, debemos descender a un lugar adyacente a la unidad y luego pasar por encima de ella. ¿No hubiera sido más sencillo poder descender sobre la unidad y listo? Además, hacer esto conlleva su riesgo porque el tiempo entre las distintas acciones no es el más fluido que digamos, y puede que no suene la gran cosa, pero mientras lo hacemos es muy probable que una unidad enemiga nos dispare a nosotros directamente o a la tropa que intentamos desplegar y la termine destruyendo o a nosotros mismos, haciendo que todo el acto sea hasta inútil. Y por cierto, mientras estamos en el menú de despliegue, el juego no se detiene, obviamente haciendo referencia a lo de tiempo real, ¿no? Esto quiere decir que mientras seleccionamos la unidad que queremos desplegar y lidiamos con el problema de la falta de dinero, junto a la falta de respuesta a los controles, al seleccionar las líneas de despliegue, el robot enemigo o sus tropas nos puede causar algún daño sin que nos demos cuenta y que de igual manera sería muy difícil de esquivar teniendo en cuenta el lento tiempo de reacción de los controles y el movimiento tan tosco del robot. Para cerrar el video quiero hacer un par de puntos finales. Por un lado, no sé bien a qué se deben los problemas de rendimiento del juego, porque no soy un programador experto, pero como consumidor habitual de estos, no puedo dejar de compararlos con otros y ver que existe una clara diferencia. Por ejemplo, si tomamos la Sega Master System, que utilizaba el mismo procesador, pero inclusive tenía menos memoria, y vemos la forma en que rendían algunos juegos como Darius 2, con varios niveles de animación y manejando múltiples sprites a la vez, sin perder la fluidez en el scroll, la verdad es que Herzog queda bastante rezagado, y eso me hace pensar que puede deberse a una cuestión de optimización.
Siendo justo, existe un documental breve de la Game Preservation Society donde el programador principal del juego, Yuichi Toyama, explica que Herzog fue ideado cuando era prácticamente nuevo en la empresa, lo que puede ayudar a entender un poco los problemas previamente mencionados. Y mientras nos contagia con su sonrisa de felicidad al contarnos sobre su experiencia, agrega que sus dos principales inspiraciones fueron Rescue Raiders, que es básicamente un scrolling shooter, de donde tomó la idea de desplegar y escoltar unidades, y Field Combat, de donde parece haber tomado la idea del modo vertical, también llamado Tate Mode, y parte de la jugabilidad, pero con la particularidad de que Toyama pensó más bien en el juego como una experiencia multijugador. Aunque esto es difícil de imaginarse, ya que si el rendimiento de un solo jugador no es el mejor, no quiero ni pensar cómo sería con dos a la vez. Aunque no lo sé porque no tengo amigos y no puedo probarlo. También podemos ver que Yuichi está jugando con otra persona utilizando un joystick que tiene pocos botones, y esto podría tentarte a pensar que mi crítica sobre los controles es infundada. Pero la realidad es que existen otros modelos que refuerzan mi punto, y además, siendo sinceros, no creo que muchos japoneses gordos compus de finales de los 80 tengan muchos amigos con quienes compartir la experiencia. Y una cosa extra que me llamó la atención del documental es este señor. Yo pensaba que era el amigo, pero luego le dicen en la cara a Toyama que su juego es aburrido porque lo único que haces es llevar unidades de un lado al otro, ante lo cual Toyama se ríe, pero con esa clase de risa que oculta el dolor. Así que no sé si son amigos o todo lo contrario. Gracias al documental ahora comprendo mucho mejor la visión de Toyama. Y entiendo que la segunda pantalla del juego donde dice Herzog eternamente, en realidad siempre estuvo pensada para alojar al segundo jugador. Sin embargo, me sigo preguntando si no hubieran sido capaces de tal vez, no sé, reacomodar los gráficos cuando se juega de a uno, por ejemplo, ya que se supone que la MSX2 es una máquina lo suficientemente potente como para hacer este tipo de cosas. Aunque claramente podrían recordarme también que el juego viene almacenado en un disquete y posiblemente por esto también presenta tantas limitaciones. También existe una revista especializada de MSX donde se habría dado un adelanto bastante detallado del juego, por lo que el consumidor final podría saber aproximadamente qué esperar al adquirirlo, pero podrías decir que su visión es sesgada como mínimo, aunque francamente no estoy 100% seguro de qué tan buena publicidad le hacía. En definitiva, es un juego interesante por su significado histórico y entiendo que muchos de sus problemas puedan deberse a que intentaba innovar y explorar en un campo nuevo en el mundo de los videojuegos, y probablemente me hubiera olvidado de mencionar alguna que otra cuestión, pero siendo demasiado franco, tampoco me parece la peor experiencia gamer de toda mi vida, y la verdad que no niego que me llegó a entretener un poco. Pero si se diera el caso hipotético, cosa que no creo que suceda, de que alguien me pregunte si recomiendo Herzog, mi respuesta sería un profundo y sincero no.